Nos dicen que es para que el pueblo decida, que con esta reforma judicial se va a democratizar al país, pero no hay nada más alejado de la realidad. Lo que esta reforma judicial y las próximas elecciones buscan es terminar con la democracia de nuestra nación. En nombre del pueblo se está desmantelando la independencia judicial. Se busca que los jueces, magistrados y ministros ya no sean elegidos por sus méritos y por sus conocimientos. Lo que ahora se busca es que sean electos por su popularidad, por su cercanía con el poder, con su cercanía con los grupos políticos. Desafortunadamente, la justicia desaparece cuando los jueces independientes son sustituidos por jueces que son afines al régimen, afines a un partido político, afines a un movimiento. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias, los orígenes y todo aquello que tiene que ver con la reforma judicial y con las próximas elecciones judiciales. Lo que está en juego no es una simple elección, es la vida democrática de nuestro país. Hola, estás en Reflexiones Jurídicas, un canal de YouTube creado para la difusión del mundo del derecho. Yo soy Carlos Soto, abogado con más de 30 años de experiencia en tribunales y profesor universitario. Acompáñame en este nuevo episodio de Reflexiones Jurídicas. Hoy vamos a hablar de la reforma judicial y de las inminentes elecciones que habrán de llevarse a cabo el 1 de junio de 2025. ¿Cuál es la historia de estas elecciones judiciales y de la reforma judicial que les dio origen? Nosotros, si hacemos un poco de memoria, recordaremos que desde el sexenio pasado siempre hubo una campaña de desprestigio que fue constante por parte del Poder Ejecutivo. Un día sí y al otro también en las famosas mañaneras, ¿qué es lo que sucedía? El presidente de la República se dedicaba a criticar sin ninguna prueba a todo el Poder Judicial. Primero lo hizo de manera general, diciendo que el Poder Judicial hacía esto, que liberaba delincuentes, decía que se apoyaban a los grandes capitalistas, etc. Se decía de manera genérica, no se ofrecía ninguna prueba, pero las descalificaciones eran siempre, todos los días, una tras otra. En este contexto, el 5 de febrero de 2024, el presidente de la República expuso lo que llamó su Plan C. Eran una serie de iniciativas que buscaban, entre otras cosas, llevar a cabo una reforma judicial, terminar con los órganos constitucionales autónomos que limitaban al Poder Ejecutivo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el IFT y la COFESE, y también buscaban militarizar la seguridad pública en nuestro país. En las elecciones de ese año de 2024, en una elección de Estado, el régimen obtuvo una importante cantidad de votos. Y lo peor ocurrió después, por medio de argucias legales, siempre con el acompañamiento del Instituto Nacional Electoral, el INE, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, estas elecciones que obtuvo el partido dominante y sus partidos satélites, sus aliados, se convirtieron de repente en un 75% en la Cámara de Senadores. Un número artificial que además se logró mediante la compra de 3 o 4 senadores a efecto de que se sumaran al partido en el poder. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? Entre junio y agosto de 2024 se llevaron a cabo una serie de foros para la reforma judicial, que no fue más que una simple simulación de parlamento abierto. Durante todos estos foros hubo miembros del Poder Judicial de la Federación, juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras, quienes dijeron por qué no era viable esta reforma judicial. Lo mismo hicieron académicos, litigantes y miembros de la organización civil. Todas estas observaciones no se les hizo ningún caso. ¿Cuáles fueron los objetivos de la reforma judicial? Mucho se ha escrito sobre ello y hemos visto cómo el régimen intenta justificarse diciendo que es para democratizar al Poder Judicial de la Federación, que ahora vamos a ser el país más democrático del mundo. Pero no nos vayamos tan lejos, no escuchemos a los propagandistas de siempre, veamos qué es lo que han dicho los propios voceros del régimen en relación a la reforma judicial. En primer lugar voy a citar al presidente del Senado, el senador Noroña. ¿Qué fue lo que él dijo en un video de YouTube? Y voy a leer textualmente. Estaba platicando sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo: la reforma al Poder Judicial Federal es una venganza, es una genialidad. Por las mismas fechas, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, dijo en un foro:
Esta reforma al Poder Judicial me parece que, además de todo lo que podamos discutir en términos jurídicos, sociales, de justicia, de combatir privilegios, etcétera, sí tiene un contenido político, que es justamente blindarnos ante un posible uso de este poder. No necesitamos más palabras que las de los propios interlocutores del régimen. Uno, se trató de una venganza en contra del Poder Judicial que limitó las arbitrariedades que en su momento estaba cometiendo el Ejecutivo Federal en complicidad con el Poder Legislativo. Y por eso se necesitaba destruir a todo el Poder Judicial. Se necesitaba colonizar a los órganos cúspide del Poder Judicial. ¿Qué es lo que hemos visto en las campañas judiciales? Primero, se obligó a funcionarios judiciales, desde oficiales judiciales, actuarios y secretarios, inclusive jueces y magistrados, a hacer campañas políticas. Todas las personas que están o estaban trabajando en el Poder Judicial Federal sabían que podían ir ascendiendo a cargos mayores mediante la dedicación y el estudio, mediante la realización de concursos de oposición, estudiando posgrados, maestrías, doctorados. Y todo ello se acabó. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para ser juez o magistrado? Se tienen que hacer campañas políticas. Estamos viendo a los funcionarios judiciales acudir a las comunidades donde habrán de pedir el voto, cosa que es incompatible con la función judicial. El hacer campaña política es propio de los políticos, es propio de los diputados, es propio de los senadores, de los presidentes municipales, porque esa es su función, acercarse al público, que la gente los conozca, decirles cuáles son sus propuestas y pedirles desde luego el voto. Pero para un juez, para un magistrado, para un ministro, eso es contraintuitivo. ¿Por qué? Porque un juez de distrito, un magistrado o un ministro no puede prometerle al pueblo o a una persona o a una comunidad algo. No puede prometerle la creación de puentes, no puede prometerle que vamos a mejorar el parque. No se pueden prometer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el juez, el magistrado y el ministro deben de resolver caso por caso de manera personal. Tienen que ver las constancias de un expediente, qué pruebas se ofrecieron, qué alegatos se hicieron, cuál es la ley que resulta aplicable en ese momento, qué es lo que dicen los tratados internacionales, qué es lo que dicen los tribunales superiores, qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué dice la academia. Es decir, este tipo de promesas que se están haciendo en campaña son o van en contra de la función judicial. Un juez no puede prometer nada más allá que revisar los asuntos que van a llegar a su juzgado, que van a llegar a su tribunal y que los va a resolver de manera pronta, completa e imparcial, como ordena la Constitución. Es por ello que estas campañas judiciales están desnaturalizando la esencia del Poder Judicial. Otro problema que podemos ver con estas campañas que están realizando los jueces, magistrados y demás personal judicial que se involucró en esta elección es que no estaban listos para realizar estas campañas. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de ellos no tenían redes sociales, o si tenían redes sociales eran redes sociales limitadas. Por ejemplo, a lo mejor tenían su página de Facebook o su página de Instagram en la cual tenían una relación con ¿qué les gusta? 50 o 100 personas, tenían como amigos a sus familiares, a sus conocidos del trabajo y hasta ahí. Ahora, cuando el INE les dice solamente se puede hacer campaña judicial o principalmente mediante las redes sociales, ¿qué es lo que sucede? Las personas que están haciendo campaña y que no tenían una cuenta abierta, que tuviera muchos seguidores, realmente no tienen una plataforma que les dé una difusión masiva. Por ejemplo, no van a salir en el radio y en la televisión de manera pagada por el Estado, sino simplemente que les dicen, pues entonces ráscate con tus propias uñas y haz difusión como puedas en redes sociales. Pero ojo, tienen prohibido comprar publicidad en redes sociales. Es decir, los están maniatando. Si un candidato que nunca había tenido una cuenta en Twitter, en Facebook o en TikTok, ¿cuántos seguidores puede obtener en 2 o 3 meses? ¿1000? ¿2000? Es decir, el mensaje que esté proyectando va a ser cerrado a un núcleo muy pequeño. ¿Y quién es generalmente ese núcleo? Somos los propios abogados. Yo en mis redes sociales, por ejemplo, puedo ver de manera constante las campañas que hacen compañeros, personas que conozco, e inclusive el mismo algoritmo me muestra campañas de otras personas a las que no sigo. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo veo estas campañas porque el algoritmo me lo está mostrando.
porque yo soy abogado y estoy interesado en las elecciones judiciales y en la reforma judicial. Pero, por ejemplo, a un ama de casa, a un carpintero, a un médico, ¿qué es lo que sucede? Simplemente el algoritmo no les muestra estas campañas políticas. ¿Por qué? Porque él simplemente no está interesado. Hay personas que hasta este momento no han visto un solo video en Facebook, no han visto un solo video en TikTok de los candidatos que están haciendo campañas. Entonces veamos cómo a lo mejor todo este esfuerzo, que es loable y que es lo único que pueden hacer, pues realmente no está dando muchos frutos. Otro problema de las campañas judiciales, y lo hemos visto recientemente, es que estamos viendo cómo desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, a nivel federal y también a nivel local, se están promoviendo candidatos para determinados puestos. Todos estamos conscientes de los famosos acordeones, es decir, se están dando unos formatos con los números preimpresos ya por las personas a las que se debe de elegir para determinados cargos. Para la boleta de ministro de la Suprema Corte se les dice tienes que votar por el número tal, tal y tal. Para el Tribunal de Disciplina tal y tal. Y esto no solamente se está haciendo a nivel federal, se está haciendo a nivel local, donde los gobernadores no solamente meten su cuchara, por así decirlo, en las elecciones de los jueces locales, sino también están metiendo su cuchara en las elecciones federales. Es decir, son los gobernadores de los estados los que están palomeando quiénes son los candidatos a juez de distrito y a magistrado de circuito mediante el uso de estos acordeones judiciales. Entonces, ¿qué es lo que va a pesar más en la elección judicial? Los votantes libres que vayan a votar el día de la elección judicial o todos aquellos que sean movilizados por el partido. Y nosotros lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Vamos a ver a los acarreados con sus acordeones y donde se les va a decir por quiénes votar para ser ministro de la Corte, para ser magistrado del Tribunal de Disciplina y, en su caso, para ser magistrado de circuito y juez de distrito. La reforma judicial se nos presentó como una vía para democratizar el poder judicial. Y ya vimos que no es así. Esto es una gran farsa. Lo que se busca es someter al poder judicial y reunir y concentrar todo el poder. Con esta reforma no se está fortaleciendo el poder judicial. Por el contrario, se le está minando, se está destruyendo toda la independencia del Poder Judicial. Ya no leeremos noticias a las que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, un juez de distrito que ordenaba que se le dieran medicinas a un niño con cáncer porque el Poder Ejecutivo no se las quería dar. ¿Por qué ya no vamos a ver estas noticias? Van a seguir existiendo los niños con cáncer, va a seguir existiendo el desabasto de medicinas. Pero si algún juez independiente se atreve a ordenarle al Estado que se le brinden medicinas a ese niño, a ese anciano o a esa persona que requiere hospitalización médica, inmediatamente va a ser sancionado por el Tribunal de Disciplina. Gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video, suscríbanse, denle la campanita para que se les notifique cuando salga un video y nos vemos en el próximo episodio.